les damos la bienvenida a la mesa número 3 del tercer día del primer Congreso de Docencia Universitaria. Les damos la más cordial bienvenida. Dentro de la mesa principal se encuentra la doctora Edith Marisela Figueroa. La máster Heidi Melisa Palma. El máster Josué Omar Flores y la máster Erika Vanessa Canales. La relatoría estará a cargo de la doctora Mirta Macías, y la moderación por parte de mi persona, Ana Gabriela Herrera. A continuación, la doctora Edith Marisela presentará a la ponente internacional de esta mesa. Muchas gracias. Es que en esta ocasión pues me toca ser como que juez y parte. Yo laboro en la dirección de docencia, coordino el programa de gestión de la práctica profesional, y en este programa nuestro equipo somos responsables de particularmente de 3 facultades. En marco de rediseño curricular concluimos ya el de odontología, en administración de empresas, administración y generación de empresas ya se concluyó también. Y estamos actualmente trabajando con diferentes carreras de administración y de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de la Facultad de Ciencias. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo les voy a contar un poco cómo se da la flexibilidad curricular desde el marco legal, normativo, a la luz del modelo de nuestra universidad. Tenemos un compartimiento vía Skype con la doctora Laura Lodeiro, que ella es una curriculista española y que está liderando todo el proceso curricular en República Dominicana, en la Universidad Estatal de la República Dominicana. A ella la vamos a tener vía Skype y nos ha preparado una ponencia también. Y vamos a conocer la flexibilidad curricular, la operacionalización de esta flexibilidad en la carrera de Economía a través de uno de sus miembros, de la máster Heidi Palma. Y vamos a conocer cómo se está desarrollando la flexibilidad curricular y la innovación en un espacio de aprendizaje que es por todos conocidos y un petrio para nosotros como Universidad Nacional Autónoma, y es Historia de Honduras, a través de los 2 historiadores, Josué y Erika Canales. Entonces, la dinámica que vamos a usar es la misma de siempre. Vamos a tener 15 minutos cada uno máximo, y si me paso, pues, Anita, solo dígame, ya estuvo. Entonces, comenzamos. No queremos nosotros llenarles de conceptos, no es nuestro afán llenarles de conceptos teóricos. Hay muchas teorías, muchas corrientes que nos hablan del currículum como un acto de participación social, pero el día de hoy queremos nosotros compartir experiencias concretas. A partir de la 4ª reforma se inicia un proceso de la construcción y consolidación del modelo educativo. Es entonces que se da un proceso de reforma curricular y se priorizan algunas carreras en nuestra universidad. Unas consolidan hacer su rediseño curricular porque estaban con teorías obsoletas y trabajando más con currículum oculto. ¿A qué le llamamos currículum oculto? Pues un ejemplo en la administración pública. La ley del 88, cuando se hizo la administración pública, cuando se hizo la carrera, al 2018 ya no funciona. Entonces ellos van innovando, los profesores, van aplicando las nuevas normativas y las nuevas leyes y los nuevos conocimientos, pero eso no se ve reflejado en el currículum legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, es así como el modelo educativo viene a definir y a enfrentar desafíos de este nuevo proceso. Parte este modelo educativo
de varias preguntas. Yo cité un ejemplo, pero en todos los campos se daba lo mismo. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué sociedad deseamos alcanzar? ¿Qué modelo aspiramos a desarrollar? ¿Qué investigación debemos hacer? ¿Debe ser una investigación aplicada, una investigación acción? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Qué conocimiento científico deseamos generar y para qué? Porque la generación de conocimiento científico es el desafío primordial de la educación superior. ¿Qué identidad cultural aspiramos a consolidar o recuperar? ¿Qué problemas y por qué metas trabajar? ¿Qué docentes y qué estudiantes requiere desarrollar este modelo? Fueron una serie de preguntas para finalmente decirnos qué profesionales buscamos desarrollar como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tipo de ciudadano requiere la sociedad hondureña? Para ello contamos con todo un asidero. En primera instancia, la Constitución de la República, en el artículo 160, que nos llama a transformar, a dirigir y a consolidar el cuarto nivel que es la educación superior en Honduras. La ley orgánica, las normas académicas de educación superior, hoy, a partir del 2014, las normas académicas de la UNA. Entonces, este modelo educativo es un consolidado de ideas que definen un sentido y un contenido en la educación superior en Honduras. Este modelo educativo se convierte para nosotros los profesores en un instrumento de trabajo. Se convierte en un instrumento que reorienta la práctica educativa en una dinámica permanente de teoría, práctica, teoría, y responde a los cambios actuales de la sociedad hondureña y a la gestión del conocimiento. Este modelo educativo construye una universidad diferente, esa es la aspiración en su visión y misión. Responde a las exigencias de innovación y creatividad. Y, sobre todo, el centro de atención son los estudiantes. Y nosotros, los profesores, nos convertimos en mediadores del aprendizaje. Este modelo educativo demanda entonces de un proceso curricular investigativo. Y entonces nos manda a hacer el currículum en 3 etapas. En primera instancia, una investigación, un diagnóstico que debe estar a la luz de un benchmarking, un estudio de mercado internacional, compararnos, vernos cómo estamos con las diferentes universidades del mundo, de Latinoamérica, las mejores rankeadas, y ver qué estamos haciendo versus qué están haciendo aquellas. Nos manda a tener un currículum con pertinencia social y pertinencia académica. Y para ello entonces nos manda a tener profesores actualizados. Y a ello obedece también todos estos nuevos programas, el programa Aprender, el Instituto de Profesionalización, entre otros. Y este modelo pues tiene principios que lo sustentan. En primera instancia, la calidad, la pertinencia, la equidad, la interdisciplinariedad y la internacionalización. Son principios importantísimos que transversalizan el modelo y de hecho deben de transversalizar el currículum. Hoy, en nuestros rediseños curriculares, estamos poniéndole atención a los principios del modelo y sobre todo a las perspectivas pedagógicas, que son 3, y que todos los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es sine qua non que los manejemos. La perspectiva pedagógica del modelo educativo es una propuesta innovadora, fundada para la construcción de los diseños curriculares a que aspiramos. En primera instancia, la teoría constructivista, que aspira a hacer aprendizajes colaborativos y enfocada en la resolución de problemas para el desarrollo de los estudiantes y un desarrollo integral. La teoría crítico-reflexiva y la teoría humanista. Cuando nosotros coadyuvamos estas 3 teorías en la praxis, en el ejercicio pedagógico, créanlo que sí verdaderamente es un modelo innovador, científico, constructivo,
proactivo y humanista. Cada una de las teorías tiene un gran asidero teórico que por tiempo no vamos a desarrollarlas, pero sí nosotros también como universidad tenemos competencias que son genéricas para todos y todas las egresados. En primer lugar, nuestro egresado, al terminar su formación, que debe ser integral, debe ser capaz de aprender de manera permanente y autónoma, debe de tener capacidad de análisis y síntesis, debe de tener capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de generar conocimientos a partir de reflexionar sobre la práctica, debe de adaptarse a nuevas situaciones, debe de ser trabajo con ética, calidad y pertinencia, debe tener habilidad de gestión del conocimiento, información y tecnologías. Un egresado nuestro debe hacer trabajo colectivo, debe tener la capacidad de organizar y planificar, de resolver problemas complejos y tener manejo de conflictos. Un proyecto curricular, entonces lo definimos como una postura crítica sobre el desarrollo nacional, con una filosofía educativa, con planes y programas y sobre todo con una actitud de los docentes distinta, proactiva y activa para enfrentar este nuevo reto académico, universitario, institucional. Un currículum es una perspectiva pedagógica con expectativas de visión de país y de contenidos científicos y técnicos dosificados, ordenados, clasificados, para hacerlos e interiorizarlos en los estudiantes y convertirlos en elementos de aprendizaje. Hoy los currículums tienen diferentes características y hoy nos vamos a centrar en una de ellas. Los currículums tienen apertura, tienen flexibilidad, son participativos y son adaptables, pero hoy vamos a hablar de la flexibilidad curricular. No hay planificación rígida ni escrita sobre piedra, entonces no hay currículums inflexibles. El proyecto curricular tiene modelos que son incorporados, que la universidad ya nos da, ejes transversales, los objetivos y las metas del milenio, la violencia, la vulnerabilidad y el riesgo, la ética y la bioética, la calidad y las condiciones de vida. Un diseño curricular, el boom, y lo hemos hablado en estos 3 días, en Latinoamérica está siendo el estructurado por competencia. Pero visto la competencia no como el modelo neoliberal que responde solo para el área de la empleabilidad, no, sino que vista la competencia para saber, hacer y ser, para saber de conocimiento, hacer de la habilidad y el ser de la ética del ser humano. Nuestro modelo educativo está cimentado sobre la teoría del desarrollo humano sostenible y uno de sus exponentes es Amartya Sen, que nos manda a hacer la expansión de las libertades y las capacidades humanas. Entonces, con esta estructura se transforma el papel del docente hacia una concepción para facilitar y promover el aprendizaje. Ahora, yo quiero compartir con ustedes a través de Skype con una gran académica de origen española, curriculista, y que pues fue por nosotros, la contactamos a través del doctor, que nos da pues mucho gusto haber compartido con él y que sus libros son referentes nuestros actualmente. Y él nos dice que el doctor Miguel Zabalza, y lo dijo en el albur popular así como hablan ellos, esta tía es la mamá del currículum, localizala. Entonces nosotros inmediatamente le escribimos. Hemos hecho intercambios con ella, hemos conversado y hoy pues yo le dije, fíjate que tenemos esto y esto y esto, y entonces ella ha preparado polimedias, ha preparado para compartir una experiencia
con ustedes, porque estamos hablando de flexibilidad curricular, pero el currículum también, recordemos que nuestro modelo tiene un principio de internacionalización. Entonces, Laura, ¿estás por ahí? Vamos a proyectar en este momento tu Polimedia y luego entonces te quedas con nosotros para que nos hagas comentarios de lo que has escuchado y de lo que vas a escuchar, la experiencia de economía y la experiencia de historia, y en este momento pues te escuchamos nosotros a ti. Para ustedes, profesores, estudiantes, la doctora Laura Lodeiro, ella es española, pero ella está dirigiendo todo un proceso de transformación curricular en la República Dominicana y nos va a compartir un poco esa experiencia. Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú nos ves? Sí, los veo. Puedes ver entonces toda la concurrencia que tú tienes. Aquí estamos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de las diferentes áreas y de diferentes disciplinas. Están autoridades, tenemos aquí la directora del IPCD, tenemos aquí también a jefes de departamento, coordinadores, centros regionales, el de San Pedro Sula, Olancho, y tenemos universidades privadas también, y tenemos a la doctora Laila de Noya, que está por allá al fondo, y bueno, así sucesivamente te podría mencionar un gran equipo de profesores comprometidos, estudiantes. Estamos hablando del tema de flexibilidad curricular. En este momento, pues, vamos a proyectar tu Polimedia, la que tú enviaste, y entonces Perfecto. Tú te quedas ahí con nosotros. Después vas a escuchar la experiencia de economía. Yo ya escuchaste, hablé un poquito de lo institucional, y luego la experiencia de historia, y luego tú nos haces los comentarios. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Gracias, Laura. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles que me hayan invitado a compartir mi experiencia en este congreso. Voy a presentar el procedimiento CGCEA, de las competencias genéricas a las competencias específicas de asignatura. Es un procedimiento que está focalizado principalmente en el diseño de planes de estudio y concretamente en los elementos que tienen que ver con los perfiles de egreso y con la estructura curricular de los planes de estudio. Voy a hablar concretamente de la experiencia con ese procedimiento en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que en adelante llamaré Pucamaima. Para comenzar mi presentación, haré referencia a una investigación, a un vídeo sobre cómo surge un paradigma, en el cual se habla de una investigación en la que se introduce en una sala a unos monos. En la imagen están representados como círculos azules. En esa sala se pone una escalera con bananas en lo alto. Cada vez que un mono sube la escalera para coger una banana, el grupo entero de monos recibe una ducha de agua fría. Los científicos poco a poco han ido reemplazando esos monos que estaban originalmente en la sala por monos que no estaban en la misma. En la imagen, los círculos azules representan los monos que no estaban inicialmente en la sala y que nunca han recibido una ducha de agua fría. Siguen reemplazando los monos hasta que llega un momento en que ya en la sala no hay ningún mono que haya recibido en algún momento una ducha de agua fría. Sin embargo, cada vez que uno de ellos se acerca a la escalera, los demás monos le dan una paliza. Esto sucede porque todos ellos han aprendido que cuando se acerca, que no se puede subir la escalera y por tanto cuando alguien lo intenta es castigado. De este modo ha surgido un paradigma. En el objeto de esta presentación, que estamos hablando de la Pucamaima, surge este procedimiento en un contexto en el que contábamos con una universidad que estaba trabajando con un modelo educativo nuevo, un modelo educativo que estaba pensado por primera vez por competencias, y también teníamos una circunstancia de que se trata de una institución con 2 campus universitarios, y una de las intenciones de la universidad era que los planes de estudio fuesen iguales en ambos campus, es decir, que si había una carrera que se ofertaba tanto en el campus de Santiago como en el campus de Santo Tomás de Aquino, debería ser exactamente el mismo plan de estudios
con las mismas asignaturas, en el mismo orden y con los mismos programas desarrollándose en el aula. Este elemento es importante señalarlo porque se trata de una institución que no tenía esa tradición de trabajar como una única universidad en los dos campus. Eso implicaba que para esta institución el cambio de modelo educativo y el intento de homogeneizar la oferta formativa en los dos campus implicase para las personas que forman parte de ella un cambio de paradigma. En este caso nosotros nos encontramos en un lugar donde todos los monos son rojos al origen, es decir, son monos que no habían estado en la sala de los planes de estudio por objetivos, pero ya han aprendido que las cosas funcionan como funcionaban con esos planes de estudio. Ahora necesitamos convertir a esos monos que son rojos en monos azules para que llegue un momento en que otra vez todos los monos de nuestra sala sean rojos y asuman, como han asumido el plan de estudios, los planes de estudio por objetivos, los planes de estudio por competencias. Eso implica para la institución y para las personas que forman parte de ella cambiar un poco la perspectiva. Necesitábamos quitarnos como esa pantalla que tenemos a veces delante de los ojos que no nos permite ver más allá de la inmediatez. Necesitábamos crear algo, proyectarnos en el tiempo para conseguir nuestro objetivo a largo plazo. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien existe un currículum diseñado, uno implementado y el que realmente experimentan nuestros estudiantes, también para los docentes que van a experimentar y comenzar a trabajar con un nuevo modelo educativo, tenemos que tener en cuenta que tenemos con ellos también un currículum planeado, uno implementado y otro experimentado. Esto significa que nosotros necesitamos también formar a nuestro profesorado para que ellos puedan llevar a las aulas este modelo educativo. Originalmente en la institución se había decidido que primero se iba a formar a los profesores y luego se iba a desarrollar los procesos de diseño curricular. Sin embargo, en el marco de los planes de estudio por competencias, nos ha parecido más adecuado, y por eso surge el procedimiento CGCEA, trabajar directamente con ellos y haciendo al mismo tiempo la formación y el diseño curricular. No tenía mucho sentido aprender haciendo cosas ficticias cuando en realidad también necesitábamos hacer las cosas reales. Entonces, ¿por qué no utilizar el propio proceso de diseño como el proceso de formación de los docentes que van a trabajar con esos planes de estudio? De tal modo que hemos trabajado con comisiones conformadas con entre 6 y 8 docentes de los dos campus en reuniones semanales de un día entero y se tomaban todas las decisiones conjuntamente en el seno de esa comisión. Eso implicaba que el asesor curricular funcionaba un poco como modelaba un poco a los profesores porque trabajaba con ellos por competencias también. Es decir, se les estaba enseñando a los profesores a trabajar por competencias mientras diseñaban sus planes de estudio y mientras se trabajaba con ellos por competencias. El procedimiento CGCEA tiene 4 fases. Una primera en la que se establece el perfil de egreso, la segunda se establece la estructura curricular básica del plan de estudios, en la tercera se integran las competencias generales y las específicas y por último se establecen las competencias específicas de asignatura en el proceso de diseño de los programas de las asignaturas. Las 3 primeras fases se desarrollan en estas comisiones que he descrito hace un momento y la última ya se trabaja de forma individual con cada profesor que es responsable del diseño de un programa de asignatura. Cuando estamos diseñando los planes de estudio, en concreto los perfiles de egreso, nosotros trabajamos con competencias que tienen niveles de dominio, es decir, dentro de cada competencia establecemos una secuencia de aprendizaje. Esos niveles de dominio son como niveles de complejidad, cada uno asume al anterior. Una vez tenemos las competencias con sus niveles de dominio, establecemos relaciones entre ellas por nivel de dominio. Vamos comparando nivel de dominio 1 con nivel de dominio 1 de cada competencia y vamos analizando si deben estar antes, después o deben darse al mismo tiempo dentro del plan de estudios. Cuando hablamos de antes, después o al mismo tiempo nos estamos refiriendo a periodos académicos.
Una vez hemos hecho este ejercicio con los niveles 1, los 2, los 3 o la cantidad de niveles de dominio que tengan nuestras competencias, nosotros generamos para cada nivel de dominio una estructura como la que aparece en la imagen. Simplemente estamos ordenando las competencias según las condiciones que hemos dicho que teníamos que cumplir para verificar si es posible cumplirlas todas al mismo tiempo. Esta es una imagen de cómo queda ese ejercicio hecho con los diferentes niveles de dominio. Cada color es un nivel de dominio diferente y esta será como la estructura básica de nuestro plan de estudios. Ese ejercicio se plasma en un documento digital, en un Excel, por ejemplo, donde en negro aparecen codificados cada uno de los niveles de dominio que estaba en la imagen de colores y se indica en qué periodo académico lo vamos a introducir. Los elementos en rojo indican repeticiones de niveles de dominio y las letras que están al final de los códigos, después de los paréntesis, indican qué competencias se podrían trabajar en el mismo tiempo en la misma asignatura. Después de haber hecho ese ejercicio, hacemos un análisis de cada competencia específica con sus niveles de dominio, identificamos cuáles son los contenidos necesarios para poder alcanzar ese nivel de dominio y las asignaturas en las que contribuirán a poder alcanzar ese nivel de dominio y aquellas en las que se va a alcanzar. Posteriormente se hace una relación, ahora no temporal, sino de nivel de necesidad, entre las competencias genéricas y las competencias específicas. Es lo que se ve en la parte derecha de la imagen, que está sombreada en azul, y las letras A, D y S significa antes, después o en simultáneo. Estas tablas siempre se leen desde la columna hacia la fila, es decir, E1 debe aparecer en el plan de estudios después de E2. Después de haber hecho estos ejercicios, ya sabemos exactamente dónde va a quedar cada nivel de dominio de cada competencia y se genera el mapa de competencias. Es una tabla de dos entradas, en una aparecen las asignaturas, en otra las competencias y en el medio simplemente se indican los números de los niveles de dominio que se van a trabajar de cada competencia en cada asignatura. Finalmente, en 3 años y medio de experiencia, hemos trabajado con 14 comisiones, tenemos unos 88 docentes formados para el trabajo por competencias y hemos diseñado 17 planes de estudio. De todos modos, todavía hay algunas controversias, todavía no todo el mundo en la institución percibe que el plan de estudios por competencias sea la mejor opción. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la cantidad de competencias genéricas que trabajábamos al inicio era inabordable después en los planes de estudio, entonces tuvimos que reducirlas y se han ido produciendo diferentes aprendizajes también sobre cómo trabajar con el profesorado a lo largo de todo el proceso. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer explicarles nuestra experiencia y estamos a su disposición. Muchas gracias, Laura. Si quieres comentar algo brevemente, aunque tu participación queremos que la tengas hasta que las dos carreras te cuenten la experiencia que ellos están viviendo. No, yo prefiero dejarles tiempo para que su intervención pueda ser completa. Ok, gracias, Laura. Quédate ahí entonces con nosotros. Bien. Claro. Bueno, continuamos con la mesa de debate. Agradecemos a la doctora Laura y a la doctora Marisela Figueroa, que aprovecharemos para leer su hoja de vida. Ella es graduada de la Normal Mixta de Olancho, maestra de educación primaria, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, con orientación en Administración y Planeamiento de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Gestión de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doctor en Ciencias Sociales con orientación a la Gestión para el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahora continuaremos con los demás ponentes de la mesa. Primeramente tenemos a la máster Erika Canales, que ella es licenciada en Historia,
profesora del Departamento de Historia y máster en Metodología de Investigación Económica y Social. Se les recuerda que tienen 15 minutos para cada ponencia. Ok, pedimos disculpas por la interrupción, pero comienza la máster Heidi Palma, que ella es coordinadora de investigación de la Maestría en Metodología de Investigación Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciada en Economía y máster de la misma maestría en Mención. Buenas tardes tengan todos. Voy a comenzar diciendo que, como sabemos, actualmente la universidad, ¿verdad?, está sujeta o inmersa en procesos de cambio que, además de ser profundos, suelen ser necesarios. Y eso tiene el propósito de dar respuestas satisfactorias y pertinentes a las nuevas demandas personales, sociales y culturales de la propia sociedad, ¿verdad? Por eso, o por esta razón, suele ser necesario redefinirse el papel de cada uno de los actores en el proceso educativo, el papel que debe tener la universidad como institución, el papel de los docentes, el papel de los estudiantes. Nosotros podemos concebir la flexibilidad como la capacidad adaptativa que tiene el currículo, ¿verdad?, para responder a las necesidades de cada uno de los actores involucrados. Ya en relación a la carrera de Economía, decirles que la carrera de Economía se creó en el año 1952 y desde esa época solamente hemos tenido 5 rediseños que no han sido completos, ¿verdad? En algún momento lo que se hizo fue incrementar clases sin hacer ningún diagnóstico. Entonces, comentarles, por ejemplo, que en el año de 1952, cuando inicia la carrera tenía una duración de 6 años, eran 53 asignaturas, ¿verdad? Era bastante tiempo que nuestros estudiantes pasaban dentro de la universidad. Viendo esto como un problema, en el año de 1978 se hizo un diagnóstico, ¿verdad?, y se necesitó ajustar el perfil profesional y el currículum, ¿verdad?, las necesidades del mercado laboral en ese momento. Y se pasó de 6 años de estudio a 4 años con un total de 37 asignaturas. Ya en el año de 1984 al 88 también se reformó nuevamente el plan de estudio, ¿verdad?, de la carrera. Pasamos de tener 37 a 40 espacios de aprendizaje. Y finalmente nuestro último rediseño curricular fue en 1995. En este momento no se hizo ningún diagnóstico, ¿verdad?, ningún rediseño como el proceso que estamos siguiendo hasta ahora, sino que simplemente se aumentaron algunos espacios de aprendizaje dentro de la carrera. Decirles también que actualmente la carrera de Economía pues está inmersa en este proceso de rediseño. No ha sido fácil. Yo me integré a la comisión de rediseño en el año 2016 y ya mis compañeros ya llevaban un tiempito trabajando. Es decir, este proceso ha llevado años y todavía estamos en proceso de conclusión, ¿verdad? La carrera posee un diseño curricular de aproximadamente 20 años. Como les digo, la última reforma que se hizo fue en 1995, donde se aumentaron algunos espacios de aprendizaje, el cual no se ajusta, podemos decir, a las exigencias actuales de la ciencia y de los avances tecnológicos en el marco actual de la globalización. Entonces suele ser necesario, ¿verdad?, poder actualizar, poder estar a tono con las nuevas tendencias. Dentro de este proceso de rediseño se hizo un benchmarking, ¿verdad?, para conocer el estado actual de la carrera con el resto de carreras de Iberoamérica y con otros países del mundo. Ha sido un proceso difícil desde poder ponernos de acuerdo sobre las doctrinas pedagógicas, por ejemplo, que iba a tener este diseño curricular, pero lo hemos logrado a pesar de todos los contratiempos y que quizás cada uno, ¿verdad?, defendiendo su propia trinchera. Decirle que las perspectivas pedagógicas que nosotros consideramos van a trazar este nuevo currículo, este nuevo plan de estudios. En primer lugar, la teoría crítica reflexiva, ¿verdad? En segundo lugar, la teoría constructivista y finalmente la teoría humanista. Según la naturaleza de la carrera, pues hemos identificado aquella que consideramos va a estar en primer lugar dentro de este nuevo plan de estudio. ¿Qué más les puedo decir? Respecto al diseño curricular,
Ese fue uno de los debates que tuvimos y que nos llevó más tiempo. Estuvimos yendo a San Pedro Sula, ¿verdad?, para poder socializar estos resultados y ponernos de acuerdo. Dada la naturaleza de la ciencia, ¿verdad?, de la economía como ciencia, se nos dificultaba un poco ponernos de acuerdo, porque según nosotros, como el modelo educativo manda, creíamos que mandaba solamente un diseño curricular por competencias. Fuimos entendiendo que no fue así, ¿verdad? De hecho, tuvimos, gracias a Dirección de Docencia, tuvimos una capacitación con una experta de Costa Rica, ¿verdad?, que nos hizo comprender mejor cómo podíamos usar las competencias dentro de nuestro rediseño curricular. Ah, bueno, no sabía. No sabía que aquí estaba. Mucho gusto. Entonces, nosotros definimos que nuestro diseño curricular, dada la naturaleza y la flexibilidad que esperábamos de ese diseño curricular, era por ejes de integración. Ahora venía lo difícil, ¿verdad?, que eran los ejes de integración, cómo los integrábamos, ¿verdad?, dentro del proceso de rediseño, y vimos que este diseño nos permite un poco más de flexibilidad, nos permite tener, además de asignaturas de formación general, nos permite tener asignaturas de tronco común, asignaturas especializadas, ¿verdad?, divididas en cada uno de los ejes. Fue en ese momento entonces que nosotros definimos ejes dentro de este diseño curricular. Teníamos un eje empresarial, por ejemplo, un eje de teoría económica, un eje de investigación, un eje cuantitativo, y para cada uno de estos nos dividimos en clúster, es decir, todos los profesores del departamento comenzamos a trabajar, ¿verdad?, cada uno en un área en particular y en la cual éramos expertos en ella, ¿verdad? En este momento les puedo comentar que estamos en la etapa final del documento de plan de estudio. Ya nosotros ahorita, la semana pasada nos reunimos ya para revisar los espacios de aprendizaje que ya están realizados y esperamos, ¿verdad?, en los próximos días ya nosotros culminar con todo este proceso. Bueno, esa es la experiencia que yo puedo comentarles de la carrera de Economía. No ha sido una tarea fácil, les puedo decir, desde el 2016 que yo estoy, nos ha costado bastante, ponernos de acuerdo es lo más complejo, ¿verdad? Agradecemos a la ponencia de la máster Heidi Palma y ahora continuamos. Ahora continuamos con el máster Josué Flores, que él es licenciado en Historia, licenciado en Pedagogía y es estudiante de la maestría en Historia Social y Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales. No, a usted. Mi nombre es Erika Canales y yo vengo en representación del Departamento de Historia. Y como lo señaló la maestra, la doctora, Marisela, la asignatura de Historia de Honduras es una asignatura de generaciones. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos cursado por esa asignatura, así que y esperamos, ¿verdad?, que siga siendo siempre una asignatura de generaciones, ya con una nueva perspectiva. El tema que nosotros vamos a tocar es sobre el rediseño curricular del espacio de aprendizaje de Historia de Honduras, específicamente la clase que pertenece al tronco general. Quiero hacer una aclaración. Mi compañero, el maestro Josué, va a hablar específicamente sobre el tema del rediseño curricular. Su servidora va a hablar sobre la experiencia que nos llevó a nosotros a plantearnos la necesidad de rediseñar curricularmente la asignatura de Historia de Honduras. Una asignatura que, escuchando el caso de Economía, también tenía desde 1992 que no pasaba por ningún tipo de rediseño curricular, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo surge esta iniciativa? En el 2015 nos llamaron para una reunión a un grupo de docentes y voy a darle, como dicen, ¿verdad?, los títulos a quien se los merece. Los docentes que estuvimos participando en esa reunión eran docentes por hora, en su mayoría. El jefe del departamento nos asignó la tarea de diseñar o de buscar lecturas que fueran pertinentes para
utilizarlas en el espacio de aprendizaje de la asignatura de Historia de Honduras. Entonces ahí fue donde inició la aventura. Alrededor de 17 maestros nos reuníamos de manera constante para ver cuáles eran esas lecturas que nosotros podíamos ir aplicando e ir trabajando para el espacio de aprendizaje de la asignatura. En una de las reuniones se planteó que esas lecturas debían de cumplir una serie de requisitos, entre ellos un lenguaje sencillo y comprensible. ¿Por qué razón? La mayoría de los textos que nosotros utilizamos son textos que manejan un lenguaje bastante técnico y que muchas veces los estudiantes, ¿verdad?, no comprenden. Por lo tanto, es necesario que las lecturas que nosotros tengamos sean lecturas que tengan un lenguaje sencillo. La otra elemento que se buscó, o el otro requisito, es una bibliografía actualizada y que la lectura fuera corta y abarcadora. En ese sentido, nosotros iniciamos con el proceso de hacer un estado de la cuestión. Tuvimos como resultado 150 páginas de estado de la cuestión en un grupo de lecturas que abarcaban los tres parciales de la asignatura: el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano. Fue así que, como parte de la segunda etapa que llevamos a cabo, una vez que ya teníamos las lecturas, decidimos subdividirnos en comisiones. Aquí fue donde surgió la comisión de guías y recursos didácticos, que más adelante les vamos a mencionar. Surge también la subcomisión de redacción. El propósito de esta subcomisión era el de entregar una serie de introducciones que sirvieran para colocarlas antes de entregar la lectura y que los estudiantes comprendieran qué era lo que se estaba o qué era lo que se pretendía, ¿verdad?, dar con esas lecturas. Al igual de esas introducciones, esta subcomisión estaba encargada de trabajar con las conclusiones y hacer una redacción unificada y congruente. La tercera etapa de nuestra comisión fue la comisión de redacción de guías didácticas. Esta subcomisión tiene como objetivo el diseño de una caja de herramientas con la que se puede sistematizar una serie de propuestas metodológicas que apoyen la interalización de los contenidos de las lecturas propuestas para la compilación del texto de la clase de Historia de Honduras. Nosotros, como parte de la comisión de guías didácticas, estuvimos trabajando en esta caja de herramientas. Fue una propuesta, una experiencia bastante ardua, porque teníamos reuniones maratónicas. Nosotros a veces quedábamos de reunirnos a las 8 de la mañana y terminábamos nuestra reunión a las 6 de la tarde, 7 de la noche, incluso en los feriados. Nosotros estábamos presentes trabajando en en esta caja de herramientas, especialmente en las actividades de aprendizaje. Nosotros aquí tenemos un modelo de cómo quedó la estructura. Básicamente, el propósito de esta actividad de aprendizaje es ayudarle a los docentes a tener de una forma más organizada una propuesta para que se pueda colocar dentro del espacio de aprendizaje. Aquí en la ficha que nosotros estamos presentando, tenemos también los modelos de las fichas llenas. Buscamos la unidad, es decir, la unidad corresponde al periodo que se está trabajando, puede ser el periodo prehispánico, el periodo colonial o el periodo republicano. Tenemos por acá los temas, que es donde se va a colocar la temática que se está trabajando. Luego tenemos el número de estudiantes, porque generalmente nosotros en la asignatura general de Historia de Honduras atendemos estudiantes entre 60 a 80 estudiantes por cada una de las secciones. Entonces nos parece importante colocar el número de estudiantes. Luego, si la actividad iba a ser una actividad grupal o una actividad individual. Luego, si esta actividad se iba a desarrollar en casa o se iba a desarrollar fuera de la universidad. Tenemos también dentro de este espacio el objetivo que nosotros pretendemos con la lectura, que eso es muy importante. También el espacio para la bibliografía
y luego la actividad que se iba a proponer. Y luego tenemos el desarrollo de la ficha. En ese sentido, una vez que nosotros terminamos con el proceso de la búsqueda de las lecturas que considerábamos pertinentes, ahora venía la otra etapa: cómo poner esas lecturas a la disposición del público. Con el apoyo de compañeros del Departamento de Historia y con la gente de la DGT, se dio inicio a la creación y el diseño de una página que fuera propia del departamento. Entonces, cuando nosotros iniciamos la clase, generalmente le decimos a los estudiantes que entren a la siguiente dirección. Y esa es la que voy a entrar yo por acá. Colocamos la dirección de la página www.historia y aquí aparece .una.edu.hn. Entramos acá y esta es la página que se estuvo trabajando y que se estuvo diseñando. Acá tenemos, como en otros departamentos, las opciones que de manera institucional la universidad nos está brindando. Nosotros, cuando iniciamos la clase, le decimos a los estudiantes que nuestro propósito con esta página es disminuir los costos económicos. ¿Por qué razón? Ya no le mandamos a un estudiante a comprar un libro, simplemente lo mandamos a la página del departamento y dependiendo cuál es el parcial que se está trabajando, entonces el estudiante va a ingresar a esta página. Tenemos aquí, por lo tanto, y se les da a ellos un instructivo de ingreso a la página, se van a la opción más y luego se van a donde dice, vamos a mover aquí, a donde dice recursos. En recursos se ingresa y nosotros tenemos ahí la opción de buscar las lecturas de los tres periodos: periodo prehispánico, colonial y periodo republicano. Vamos a hacer un ejemplo. Entramos a periodo prehispánico. Aquí, como ustedes pueden ver, está a la disposición las lecturas que en consenso con los maestros consideramos que son las que cumplen los requisitos que anteriormente señalamos. Vamos a abrir una de ellas, la lectura del concepto e importancia de la historia. Para que esta lectura lograra tener este formato, también nosotros nos pusimos de acuerdo, como parte de la comisión, fue unificar esas lecturas. Muchas de ellas nosotros las encontrábamos en revistas, las encontrábamos en los libros, encontrábamos que eran copias escaneadas, y entonces para volverlas más amigables, nosotros nos dimos a la tarea, con la ayuda de la Secretaría del Departamento, a transcribir esas lecturas y unificar el formato en un solo tipo de letra, en un solo en un tamaño de letra en específico. Y entonces aquí tenemos la lectura. Este es un trabajo que nosotros hicimos como parte del proyecto del Departamento de Historia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bien sencillo, tenemos compañeros que dan la clase en los centros regionales y sabemos que en los centros regionales a veces es bien difícil el acceso a la información, especialmente si no cuentan con la bibliografía necesaria. Ya no es excusa, aquí tenemos nosotros las lecturas que ellos pueden perfectamente utilizar. Tampoco es excusa para los estudiantes, para los alumnos, decir que no hicieron la lectura porque no tenían el libro. Acá está. Mis alumnos, por ejemplo, se lo comparten por WhatsApp. Ellos forman un grupo de WhatsApp y luego descargan las lecturas y la empiezan a compartir. Entonces lo tienen en su teléfono, lo tienen en su computadora, lo pueden imprimir y si ellos quieren y lo solicitan en físico, entonces nosotros muy gustosamente se los proporcionamos en físico. De tal manera que los estudiantes tienen el acceso a la lectura. Por acá nosotros vamos contabilizando también el número de visitas que tenemos a la página. Si ustedes pueden ver, solamente en esta lectura nosotros contamos con 11.252 visitas, es decir, 11.252 personas que probablemente ingresaron a la página y descargaron esta lectura.
y va actualizándose los datos. En esta semana yo conversé con uno de los compañeros y me comentaba que del mes de mayo a la fecha hemos tenido un aumento de 4,000 visitas desde que se creó la página del departamento. De igual forma, no solamente tenemos lecturas que nosotros hemos venido trabajando, como parte del apoyo que se está brindando para que el estudiante pueda conocer más sobre el tema de la historia, tenemos el recurso de audiovisuales. En este recurso, el estudiante tiene la opción de entrar a cualquiera de los periodos. Por ejemplo, acá tenemos periodo prehispánico, colonial y republicano. Tenemos también lugares históricos y la galería fotográfica. Si ustedes entran al periodo prehispánico, pueden ver algunos videos que están vinculados con los temas que se están tratando en la asignatura de Historia de Honduras. Entonces, todo esto facilita el proceso de aprendizaje del estudiante. Desde la comodidad de su casa, cualquier estudiante que lleva actualmente la asignatura de Historia de Honduras puede ver un video, puede descargar la lectura, ¿verdad? De manera muy fácil. Eso ha sido todo por mi parte. Ahora mi compañero Josué les va a hablar sobre el tema del rediseño curricular de la asignatura de Historia de Honduras. Bien, buenas tardes. Como la compañera Erika mencionaba, la clase de Historia General fue aperturada en 1992 para todo el sistema de educación superior y desde ese momento no se había rediseñado los contenidos y las lecturas que se abordaban. Entonces nosotros, haciendo esta tarea de buscar los contenidos y las lecturas, nos dimos cuenta que habían ciertas falencias en cierta unidad, que era la tercera unidad, que es el periodo republicano. ¿En qué periodo termina? Nos dimos, hay compañeros que terminan esta unidad en los años 70 con el Estado desarrollista. Hay otros que la finalizan en la década de los 80, la década perdida. Otros van hasta los años del 1990 con el neoliberalismo y otros vienen mucho más acá para el golpe de Estado del 2009. Entonces, ¿cuál es el límite, pensábamos, para finalizar la clase de Historia General? Se generó un instrumento para aplicarlo, no se ha aplicado, ya está creado para aplicarlo los docentes de aquí de Ciudad Universitaria, los centros regionales, y a partir de ahí llegar al consenso hasta qué periodo finalizar lo que es la historia de Honduras como asignatura general. Una vez que tengamos este instrumento, pretendemos vincularlo, este rediseño, con lo que es el modelo educativo de la UNA. Ya el modelo plantea que cada egresado, en el perfil de egresado, deben de todo estudiante manejar 9 competencias. De esas 9 competencias, como es una clase general, no es que vamos a volver especialista al estudiante, sino que desarrollarlo desde que se matricula en la clase, en el desarrollo de ciertas competencias. ¿Cuáles son las que nos interesa? El pensamiento crítico, reflexivo y el trabajo colaborativo. Pensamos que como asignatura son las 2 competencias que podemos desarrollar en el estudiante. Y como competencia específica es muy necesario que el estudiante sepa contextualizarse en un tiempo y un espacio. No sé si ustedes han escuchado, ciertos estudiantes confunden a Morazán con Lempira como que 2 personajes históricos que participaron en un mismo momento. Entonces es necesario evitar esos anacronismos. Entonces eso es como la competencia específica de la asignatura. También consideramos que es pertinente desarrollar ciertos ejes transversales desde la clase, especialmente la ciudadanía. Tenemos muchos problemas sociales en el país y es que no estamos formando realmente ciudadanos que sepan sus obligaciones y sus derechos. Consideramos que la asignatura es un espacio que se presta para eso, formar ciudadanos, desarrollar el eje de la identidad. Hablamos de identidades nacionales, regionales, a veces no sabemos qué es lo que implica la identidad, la asignatura se presta igual para ello. Y luego queremos trabajar lo que es la interdisciplinariedad. Hay asignaturas, como el caso de sociología, lo que es filosofía, abordan ciertos temas históricos, especialmente con esto de la reforma liberal. Son 3 asignaturas que imparten el mismo tema. Entonces queremos ver cuál es la diferencia o la similitud para trabajar mancomunadamente con estas
espacios de aprendizaje. Entonces, eso es un proyecto a futuro que pensamos desarrollar. Tenemos la idea, estamos en este proceso y entonces es lo que les queremos presentar. Muchas gracias. A la doctora Laura le solicitamos si tiene algún comentario que nos lo haga llegar por este medio. Pues sí, tengo muchos, porque en realidad las experiencias que se han presentado son muy ricas y llego a una conclusión fundamental con ella, y es que cualquier excusa vale. Es decir, cualquier motivo nos puede llevar a hacer una reforma curricular incluso a gran escala. En este caso, simplemente en esta última experiencia que han presentado, simplemente la intención de actualizar las lecturas de una asignatura ha llevado a todo un proceso de rediseño de las estrategias didácticas, de las dinámicas de aula y de interacción con los estudiantes, y además, mira, increíble, ya están pensando en cómo van a combinarse con profesores de otras asignaturas para poder trabajar de forma interdisciplinar determinadas temáticas que se abordan realmente ya desde las diferentes asignaturas. Entonces, principalmente lo que quiero darles es la enhorabuena y sacar esa idea, ese denominador común de que cualquier excusa vale. Es decir, ni siquiera es necesario que toda una universidad se plantee un nuevo modelo educativo para que se se inicie un proceso de reforma curricular dentro de la institución, porque si otro elemento sale claro de todo esto es que el impulso de los propios docentes es clave para que estos procesos se puedan llevar a cabo. Ese era como lo que a mí más me ha impresionado de las presentaciones que se han hecho. También me ha resultado muy interesante cómo en ambos casos se ha partido de un trabajo inicial que llega a un momento que se divide en subcomisiones que se focalizan en una parte del proyecto para después de nuevo unificar criterios. Esto es muy interesante, y en caso de la primera experiencia en economía, sí que tengo curiosidad por saber cómo, después de haber creado los grupos por ejes especializados, volvieron a consolidar ese perfil de egreso. Me pregunto, por ejemplo, si tienen competencias específicas diferentes para cada eje especializado, o si comparten las mismas competencias específicas por ejes. ¿Cómo hacen para asegurarse de que todo, desde el punto de vista de las competencias, esté abordado y no se quede nada fuera al hacer ese trabajo independiente por ejes? También tengo curiosidad por saber si trabajáis las competencias con niveles de dominio, identificando en cada una de ellas como una secuencia de adquisición, de desarrollo de la competencia, y en caso de hacerlo así, ¿cómo hacéis para unificarlo con los diferentes ejes que estáis trabajando? También tengo preguntas para la segunda, pero no sé si tengo que hacerlas todas juntas. A mí me gustaría que el dominio de las competencias y cómo ellas las vamos desarrollando lo explicara Heidi Palma, porque precisamente es un ejercicio que estamos desarrollando y que desarrollamos en el currículum, en la rediseño curricular de la carrera de economía. Entonces, bueno, considero que en esta parte es donde nuestro rediseño está innovando. En primer lugar, como les explicaba, tenemos un diseño curricular por ejes de integración, pero a la par de esto tenemos las competencias como una herramienta en la planificación. Todos nuestros espacios de aprendizaje están desarrollados con base en competencias. Y lo que usted mencionaba, ¿verdad? Cómo estos se van a alcanzar, cómo se van a materializar. Entonces, van dependiendo del nivel de logro en cada asignatura, y así se van llevando hasta que en los espacios de aprendizaje
ya especializados, pues se logren materializar las mismas. Si trabajamos con base en competencias, no significa que porque sea eje de integración es que las estamos dejando a un lado. Nos estamos basando en el modelo educativo, ¿verdad?, que plantea. Estamos siguiendo esa línea, estamos siguiendo las 9 competencias que plantea el modelo educativo, pero las estamos utilizando como herramientas dentro de la planificación de nuestros espacios de aprendizaje. Entonces, en el perfil de egreso de los titulados de esa carrera hay unas competencias genéricas, que son las competencias genéricas de la universidad, y hay también unas competencias específicas de la titulación, ¿o no las hay? Claro, el perfil de egreso de nuestros estudiantes se tuvo que rediseñar, y se tuvo que rediseñar con base en competencias. Entonces están las competencias genéricas, competencias específicas, ¿verdad? Y dentro de cada espacio de aprendizaje están sus competencias, los niveles de logro de las mismas, ¿verdad?, ya operacionalizados. Entonces ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo habéis hecho para decidir, para tomar la decisión de qué competencias específicas y qué niveles de adquisición de las mismas se trabajarían en cada una de las asignaturas que supongo compondrán los ejes disciplinares? Bueno, hay varios insumos que nosotros utilizamos, entre ellos el benchmarking, ¿verdad?, que nos dio elementos, el diagnóstico también nos dio elementos, ¿verdad?, la consulta a empleadores, que nos proporcionó información para poder nosotros operacionalizarla dentro del plan de estudios. Mira, para hacer este perfil, Laura, tuvimos una consulta ampliada en todo el país. Se consultó a empleadores, estudiantes, profesores y egresados, y se hizo un estudio de mercado a nivel de Latinoamérica. Vimos cómo estaban las universidades mejor rankeadas del mundo, cómo estábamos nosotros, qué áreas del conocimiento nos faltaban en esta carrera específicamente, y venimos y contrarrestamos. Luego le fuimos y le preguntamos a nuestros empleadores si nuestros egresados contaban con las competencias, con las herramientas, con los conocimientos que ellos necesitaban. Entonces pusimos en contraste todos los resultados de la investigación científica desarrollada, pusimos en contraste el estudio de mercado y fuimos haciendo un checklist de todo lo que ellos nos decían para obtener el perfil de egreso. Fue un taller fuerte, arduo, hicimos un mapa de competencias, y luego de todo este mapa de competencias de la carrera tuvimos que hacer categorías y subcategorías de análisis para finalmente tener las competencias del perfil de egreso del economista. Sí, esa parte la había entendido. Realmente mi pregunta en realidad es muy interesada, porque surge justamente como de una disyuntiva que hemos tenido aquí a la hora de hacer ese match entre el perfil de egreso con sus competencias generales y específicas y lo que es el pensum de la titulación. Porque hay personas que opinan que se diseñan las dos cosas por separado y después se piensa cómo unirlas. Hay personas que piensan que primero se debe diseñar el perfil y una vez diseñado el perfil, analizándolo, sacar conclusiones sobre cuáles son las asignaturas necesarias para poder desarrollar ese perfil. Hay personas que opinan que hay que primero diseñar el pensum y después, diseñar los dos elementos, el perfil y el pensum, diseñándolos por separado, y ya cuando tienes los dos por separado, pensar, ¿no?, qué competencias o niveles de dominio vas a trabajar en cada asignatura. Realmente yo quería saber por cuál de esas opciones os habéis decantado a la hora de generar ese mapa de competencias que hace el match entre el perfil de egreso con sus competencias y el listado de asignaturas que se genera, ¿no?, en el pensum.
Claro, y por eso es que somos tan objeto de crítica como dirección de docencia, y en este momento me pongo la camisa de dirección de docencia, que dice, ¿por qué no sacan esos planes de estudio rápido, en 6 meses? No, si es que una investigación de esta envergadura no se hace en 6 meses, es una investigación científica, donde se lleva a nivel de consulta a todos los actores, donde tienes que sistematizar la experiencia, donde tienes que tener talleres en conjunto, y donde tú tienes que tener claridad de qué es lo que tiene versus de qué es lo que te están solicitando para poder tener tu mapa completo a la luz del estudio mercado internacional. Entonces, a nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos cuesta un poco, porque encima de eso, sí, es currículum flexible, pero tenemos a los profesores ocupados. Está dando clases, está haciendo investigación, está haciendo vinculación, y también está haciendo currículum, rediseñando su propia carrera. Pero bendito Dios que tenemos también profesores que son armas tomar. Vos, que le decimos, lo ocupamos, vamos a hacer tal taller, ocupamos que dedique tal tiempo, y lo hacen. Hemos tenido mucho éxito. Con economía estamos en la revisión final del plan de factibilidad, pero sí nos ha llevado un trabajo bien fuerte. Ellos son como bien investigadores, muy investigadores, y nos vimos confrontados porque Gabriela Murillo, que aquí está, que es de la UCR, yo recuerdo que nos dijeron, pruébeme por qué currículum por competencias. Pruébemelo. Bueno, hay muchas teorías, esto y empecé yo a sacar, no, le digo, no, ¿sabe qué? Mejor vamos a conseguir una videoconferencia con una experta. La mujer tiene una serie de investigaciones que la avalan, y entonces hicimos una videoconferencia, tuvimos una discusión, y después dijo, desde el punto sociológico queremos saber, y fuimos y nos sentamos con los sociólogos y empezamos aquella discusión, porque esto es construcción de conocimiento. Entonces, y un rediseño curricular es imposible que salga rápidamente, un copy-paste fácilmente, pero una construcción como nosotros la hacemos sí lleva su tiempo. Os comprendo muy bien, porque aquí tenemos el mismo problema. Desde el Centro de Desarrollo Curricular nos sucede exactamente lo mismo, que nos dicen que son trabajos muy lentos, que hay que diseñar mucho más rápido, y nosotros arguimos con los mismos argumentos que tú me acabas de dar. Es decir, fue como escucharme hablar a mí misma. Bueno, gracias Laura Lodeiro por haber compartido con nosotros este espacio. Seguimos en contacto entonces. Seguimos en contacto. Gracias mil. Gracias, Laura. Hasta luego. Doctora, ¿tiene algún comentario adicional? No, solamente enviaros mucho ánimo desde aquí, que estáis haciendo un trabajo muy interesante, y ojalá pueda seguir conociendo cómo avanzáis en ese proceso, y yo pueda seguir compartiendo cómo nos va a nosotros por acá. Ok, muchísimas gracias a usted. Continuamos con... Hasta luego. Continuamos con las preguntas y respuestas enviadas por la audiencia. La primera es hacia la doctora Marisela Figueroa. ¿Cómo se definen los ejes transversales institucionales? ¿Y cuánto es el máximo de competencias institucionales que debemos tener como universidad? Primero, ¿cómo se definen los ejes transversales institucionales? Los ejes transversales institucionales ya los tenemos definidos en nuestro modelo educativo. Ya están definidos en nuestro modelo, y lo que hay que hacer es, en el marco de los rediseños curriculares y en el tema que nos ocupa de flexibilidad curricular, es adaptar el eje a la realidad. Por ejemplo, cuando hacemos la matriz de operacionalización de los ejes para economía, que aquí la tenemos, decía vulnerabilidad y riesgo, pero yo les decía, ¿vulnerabilidad y riesgo en qué? Porque no estamos hablando de riesgo, de gestión del riesgo, no, vulnerabilidad y riesgo económico. Entonces, cuando usted esté desarrollando su tema en la clase, ¿cómo va a meter? ¿Cómo va a incursionar? ¿Cómo va a transversalizar en cada tema, en cada espacio de aprendizaje? Vamos dando entonces paso
a la transversalización de los 6 ejes que nos da el modelo. Obviamente que dentro del marco de la flexibilidad, las carreras no pueden a veces tomar los 6 ejes. Otra discusión que yo tenía con los matemáticos, las estadísticas en Honduras. ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, las personas, la pobreza? Esas estadísticas, ¿cómo las estamos utilizando en la clase de estadística? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué análisis crítico sobre ello? ¿Cómo aplicar la perspectiva pedagógica a la luz de la transversalización del eje? Entonces, el eje ya está definido, los ejes están definidos en el modelo educativo, son 6, y lo que hacemos en las subcomisiones curriculares es transversalizar en cada tema, en cada espacio de aprendizaje, los ejes. Y con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el máximo de competencias institucionales que debemos tener como universidad? También el modelo educativo ya nos da que son 9 competencias. 9 competencias que esas son como que sine qua non, tomar. Hemos visto 2 casos aquí. Tenemos Historia de Honduras como espacio de aprendizaje, como espacio general para todos nosotros, todos llevamos Historia de Honduras, y tenemos la carrera de Economía. En la carrera de Economía, al hacer el estudio de mercado, nos vimos y al ver el proyecto TUNIC Latinoamérica, entonces ahí elegimos una cantidad de acuerdo a las competencias ocupacionales y profesionalizantes. Nosotros allí elegimos un número de 19 competencias, las 9 del modelo y 10 propias de la carrera. Pero ¿cómo se eligen? Después de hacer todo el análisis de lo que nos dicen nuestros egresados, nuestros empleadores, profesores, y lo que nos dice el estudio de mercado. A la luz del diagnóstico, construimos el nuevo perfil y entonces vemos qué competencias tomar aparte de las del modelo. En literatura, como Proyecto TUNIC y otras, Díaz Barriga, la mexicana, nos dice que no debemos de exceder en un plan de estudios más de 29, 30 competencias en un máximo a desarrollar en 4 o 5 años. Una competencia específica y general se puede repetir en varios espacios de aprendizaje o asignaturas. Ok, agradecemos la respuesta. Ahora a los profesores de historia. ¿Los recursos de la página han sido socializados y están siendo utilizados por los centros regionales? Ya, muy bien. Nosotros hemos hecho el esfuerzo. Mandamos vía correo electrónico a los maestros que imparten la asignatura de Historia de Honduras en los centros regionales, la dirección con los que hemos tenido la oportunidad de conversar de manera presencial. También lo hemos hecho, le hemos sugerido a ellos de que socialicen la página con los demás docentes, no solamente de historia, sino que de otros departamentos, porque también tenemos enlaces ahí que les pueden servir perfectamente para la investigación. Entonces sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo de socializar. No es fácil, no ha sido fácil, porque siempre los maestros en algunos lugares siguen utilizando los recursos que ellos tienen más a la mano, ¿verdad? Más al alcance, pero hemos tratado de socializar lo más posible la página del departamento y los recursos, por supuesto. Es una página que también cabe la pena mencionar, está en construcción. Nosotros tenemos que hacer nuevamente, ya queremos ir asignando, ¿verdad?, a otro grupo de maestros de que busquen nuevas lecturas para irlas actualizando, porque esas lecturas nosotros las trabajamos en el 2015-2016 y las hemos puesto en función hasta la fecha. Bueno, entonces sí hemos hecho el esfuerzo. Otra consulta hacia la profesora Erika Canales. ¿El acceso de la lectura digital constituyó a la participación y discusión en clase? ¿Hubo mayor participación del estudiantado? Eso se puede medir en algunas secciones, porque no todas las secciones son iguales. Entonces, yo voy a hablar sobre mi caso personal.
Con algunos de mis estudiantes nosotros hemos tenido mayor lectura, porque tienen el material a la mano. Yo a ellos les digo, si usted no lo anda en físico, puede sacar su teléfono celular, puede sacar su tablet y de ahí trabajamos, ¿verdad? Entonces sí ha contribuido, por lo menos en mi clase sí ha contribuido a que los estudiantes participen, porque como le digo, hemos tratado de buscar que sean lecturas, que tengan un lenguaje sencillo y que sean cortas. Y si nosotros explicamos, ¿verdad?, la lectura, entonces a ellos se les hace más fácil comprender. Una pregunta en general, cualquiera la puede contestar. ¿Cuál es el tiempo adecuado para rediseño? Si es un egresado de cierta carrera, sigue siendo útil para la sociedad y sigue siendo útil para la sociedad, luego de 5 años, ¿es necesario el rediseño? La normativa nos llama a hacer la revisión de impacto de un rediseño 5 años después. Pero honestamente, en la realidad, no vamos a mentir, no nos alcanza la vida. Tenemos los planes de estudio en desfase, no hemos concluido su revisión. En la dirección de docencia somos 9 académicos y estos 9 académicos tienen una carga aproximada de unas 10 carreras y cada uno. Entonces, unos avanzamos más que otros porque eso depende también de la actitud de los docentes y es complicado. Y luego cuando termina de rediseñar, que le aprueban y que esté implementando, y luego ahí nomás le da los 5 años para hacer la medición de impacto, es complejo realmente, no nos alcanza, no hemos logrado, honestamente son los desafíos que tenemos como dirección de docencia. Agradecemos la respuesta de la mesa y ahora pasamos a la relatoría por parte de la doctora Mirta Macías. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, felicitar a la Dirección de Docencia. Hemos visto durante el Congreso que el principal invitado ha sido el conocimiento. Felicidades por ello. Y dando respuesta a la relatoría, ¿verdad? También hemos identificado y entendido de que cuando hablamos de flexibilidad curricular estamos hablando de movimiento de actores universitarios. Y los ponentes nos los han planteado. Y cuando aluden al tema de cooperación intercentro, la cooperación interna, cuando hablaban, digamos, que la DGT a los compañeros de docencia les apoyó, a los compañeros de historia, cuando la compañera Heidi alude al tema de que la dirección de docencia les dio apoyo contactándolos con una experta en la Universidad de Costa Rica. También los compañeros han aludido a los temas como pertinencia, pero la pertinencia no solo la miraban desde la perspectiva académica, sino que nos planteaban el tema de la pertinencia laboral. También hicieron énfasis que es importante, y lo mencionaba la doctora Figueroa al principio, tener en consideración que el estudiante es el eje o el centro del modelo educativo y de nuestro proceso de enseñanza, al igual que sus características. Aquí es donde vemos que los compañeros de historia van teniendo en consideración que nuestro alumno es un millennial y usan la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza y crean una web. También hablaron de colaboración, que ya lo mencioné. Viendo lo que cada ponente nos dijo, la doctora Figueroa nos hablaba de la flexibilidad, pero enmarcada en la perspectiva de la normativa y centrándonos en el modelo educativo. También dice de que hay un currículum oculto, que es algo que hoy aprendí, que básicamente es cuando nuestros currículos están desfasados. Sin embargo, los docentes, yo he visto el proceso de economía, nos damos cuenta que tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Y actualizar nuestro contenido. Más sin embargo, lo que enseñamos no está en correspondencia con un plan de estudios que es desfasado. También ella planteaba que al momento de lo que es hacer el rediseño, tenemos que plantearnos preguntas como: ¿qué país quiero que construir? ¿Qué tipo de investigaciones y para qué? ¿Qué tipo de conocimiento queremos generar? ¿Cómo? El tema de la identidad cultural, que igual lo planteaban los compañeros de historia.
qué docentes es importante, cuál es la capacidad instalada de la universidad y sus distintas unidades académicas y qué estudiantes queremos formar. También nos decía que el punto de partida de todo esto está en la Constitución de la República, cuando le da el mandato a la universidad de ser regente de la educación superior, pero que también tenemos nuestra propia ley orgánica, tenemos normas académicas, y que esto al final, resumido en el modelo educativo, es un consolidado de ideas, es un instrumento de trabajo que reorienta nuestra dinámica educativa entre lo que es la teoría y la praxis de nuestro día a día. También tenemos que responde a las exigencias y vuelve a repetir que el centro de atención nuestro son nuestros estudiantes. Que que se demanda de un proceso curricular en 3 etapas, obviamente basado en un diagnóstico, un benchmarking internacional, para que podamos vernos o compararnos qué dice las universidades referentes sobre las determinadas asignaturas y propiamente sobre las carreras que se está enseñando, que debe haber pertinencia social, que nuestros docentes, o sea, nosotros los docentes debemos estar actualizados. También planteaba de que hay principios que rectoran nuestro quehacer, ¿verdad? Y uno de ellos es la equidad, la pertinencia y la calidad. También planteaba propuestas innovadoras basadas en un modelo constructivista, crítico, reflexivo y humanista. También hablaba a competencias genéricas donde se consolidan los 4 saberes. Ella nos decía que nuestros alumnos tienen que analizar y sintetizar, que generar conocimiento, pero que también no se nos debe de olvidar el elemento ético y la calidad, y que deben de ser gestores de conocimiento. De igual forma se debe hacer un trabajo colectivo y que también deben de poder dar solución a conflictos. Que los ejes transversales ya están definidos, uno de ellos son los objetivos de desarrollo sostenible, y que ahora el boom, cuando hablamos de currículum, es el boom estructurado por competencia, entendidas estas como una integración de los saberes, lo que ya hemos estado mencionando, considerando ética, conocimiento, el saber saber, el saber ser, el saber estar y el saber cómo. Y que este modelo está fundamentado en la teoría de Amartya Sen, su modelo de capacidades muy conocido, concretamente alude al desarrollo humano. La compañera Heidi, digo compañera porque somos de la misma unidad académica en diferentes centros, inicia hablando de flexibilidad y diciendo que nuestra universidad está sujeta a profundos cambios, pero que los mismos son necesarios y que se debe dar respuestas a las demandas sociales y económicas de nuestra sociedad. Por ello, se precisa redefinir el papel de los distintos actores universitarios. Que se habla de una flexibilidad o capacidad adaptativa de responder las distintas necesidades de los actores. Y nos narró cómo ha sido el rediseño de nuestro currículum, que en algún momento era de 6 años, basado con 53 asignaturas. Posteriormente, en el año 78, quedamos con 37, que en el 84 pasamos de 37 a 40, que en el 95, que es el que tenemos actualmente, tiene 48. Y aquí también yo identifiqué, entre lo que ella exponía, de que en economía, como ya mencioné, teníamos un currículum oculto. Los docentes actualizábamos, pero el currículum no era así. Y una de las dificultades que encontré en este proceso es ponernos de acuerdo. Me constaba cuando iban a una vez, pero ahí estaba la doctora Marisela de intermediaria y facilitadora del proceso, ¿verdad? Y que las doctrinas pedagógicas son las trazadoras de este nuevo currículo. Básicamente habla de las orientaciones trazadoras como el modelo crítico reflectivo, constructivista y humanístico. En lo que corresponde a la compañera de Erika Canales de Historia de Honduras, nos empieza diciendo que esta es una clase general, que es de generaciones y que espera que siga siendo así con innovaciones, haciendo innovaciones constantes. Esta experiencia les planteaba, nos planteó cómo surge la iniciativa. Nos dice que en el año 2015 que se les convocó a un grupo de docentes por hora
Y hace la aclaración porque no todos los docentes, como se ha mencionado, estamos en disposición de apoyar este tipo de iniciativas. Fueron los que diseñaron dicha asignatura. Para ellos se mencionaba de que tenían largas jornadas de reuniones y hacían bastante lectura. Y una de las características o requisitos que ellos ponían en este diseño era que fuera de lenguaje sencillo, porque ella decía que la mayoría de textos tienen un lenguaje técnico y que era importante que la bibliografía estuviera actualizada y que fuera corta. Se hicieron estado del arte, ella mencionó un estado de la cuestión, ¿verdad? Se abarcaron 3 periodos, que es el prehispánico, el colonial y el republicano. Para ello se dividieron en 2 equipos, 2 subcomisiones. Y el compañero Josué Flores habla que en el año 92 la asignatura de Historia de Honduras es obligatoria para todo el sistema de educación superior y que hasta la fecha no había sido rediseñada. Para poder llegar a este rediseño hicieron un instrumento para definir los límites del contenido de la asignatura y que tomaron como base el modelo educativo, y vuelve a hacer énfasis que tiene que ser crítico, reflexivo, humanista. Y también es importante que el estudiante de Historia de Honduras sepa contextualizarse en tiempo y espacio. Otro elemento que destaca que es importante es el tema de la identidad nacional y la interdisciplinariedad. Muchas gracias, buenas tardes. Excelente relator. Para concluir, voy a dar lectura al diploma que se les estará dando a cada uno de los participantes de esta mesa. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Otorga diploma de reconocimiento como ponente en mesa de debate A, el nombre de la persona, por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas. Firmado por la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y la máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Erika Canales. Al máster Josué Omar Flores. A la máster Heidi Melissa Palma. La doctora Edith Marisela Figueroa. A la doctora Mirta Maribel Macías. Bueno, le vamos a hacer entrega también a nuestra moderadora, la licenciada a la licenciada Ana Gabriela Herrera. Tenemos allí todavía a la doctora Laura Lodeiro, que también tenemos un diploma, doctora. Tenemos un diploma y se lo vamos a hacer llegar electrónico, en forma electrónica, ¿verdad? Entonces, pero quisimos mostrarle que también va a tener su diploma. Le agradecemos muchísimo esa disponibilidad. La contactamos ya casi para empezar el congreso y usted dijo que sí. Y bueno, vamos a estar en comunicación. Ojalá en algún momento la podamos tener en nuestra universidad. Muchas gracias.